Buenas noches, gracias por acompañarnos en Diálogos por la Vida, un espacio de Mayo por la Vida con el que buscamos generar conversación sobre temas que a todos nos interesan y que tienen como sentido preguntar, cuestionar, enriquecer la conversación sobre nuestra situación actual. Estoy muy contenta de estar aquí con personas de creencias y tradiciones distintas. Hoy nos acompañan personas que tienen creencias católicas, budistas, también está el judaísmo presente, la religión cristiana ortodoxa. Saludo hoy a Juan Felipe Jaramillo, monje budista y viene de la Montaña del Silencio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Adriana, buenas noches a todos los que nos acompañan. Muy agradecido de estar en este momento tan particularmente interesante para la humanidad. Sí, todos quizás estamos muy afectados por lo trágico, pero por otro lado, estoy seguro de que todos percibimos una bellísima luz en medio de la oscuridad. Entonces, qué bueno poder compartir esto con el resto de las personas que van a estar en el programa hoy. Hoy nuestro tema central va a ser la esperanza, vamos a conversar sobre eso. También nos acompaña Adriana Tavares. Adriana, buenas noches, osteópata y naturópata y pues también es practicante de la Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Buenas noches. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, muy honrada. Y está conmigo también aquí el doctor Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, y que nos representa un poco desde la tradición católica, aunque ese no va a ser el tema central de nuestra conversación. Gracias, Adriana, Juan Felipe, muy contento de estar aquí. Juan Felipe utilizó la palabra trágico. Trágico etimológicamente significa el canto del chivo en las fiestas de Dionisio, entonces esta noche esperemos cantar mejor resonando con la bondad, la ternura y la esperanza, porque nosotros con nuestra actitud de vida le podemos dar una armonía diferente a la vida. Así que muchas gracias por esta invitación a conversar. Bueno, voy a arrancar desde el punto cero, que es la definición. Estamos en un momento donde escuchamos noticias de protestas, de tensiones, reformas, inconformidad, la salud. Juan, ¿qué es la esperanza para usted? Bueno, Adriana, yo voy a confesar algo. Hace muchos años peleé con la palabra esperanza, porque la palabra esperanza parecía ser algo gratuito que me llegaba desde por allá lejos. Y la reemplacé por una palabra que me pareció que me inspiraba más en ese momento, y esa palabra es confianza. Y la confianza no era en algo que estaba por allá lejos, era algo que estaba aquí conmigo. Era este cuerpo, era esta mente, era este ser humano en el que yo me sentía en proceso de transformación. Y tal vez por eso recurro más a la palabra confianza que a la misma palabra esperanza. Sin embargo, voy a retomar pues la invitación. Yo creo que la esperanza realmente, pues como el mito griego no lo planteó hace muchos años, es lo último que queda. Y cuando todo lo demás se ha agotado, finalmente hay una luz. Hay una luz. Al final de esta oscuridad hay una luz. Eso finalmente es la esperanza para mí. Ahorita vamos a volver a ese tema, a la confianza. Adriana, ¿qué es la esperanza para usted? Para mí la esperanza, como su misma definición lo dice, viene de esperar, y para mí realmente sí es eso, esperar. Es tener como una actitud positiva frente a lo que viene y tener la convicción de que lo que sigue puede ser una cosa buena, esperando en las diferentes cosas que cada uno crea. Creo que todos creemos de alguna manera en un ser superior, y creo que parte de esa esperanza se enfoca mucho en ese ser superior y en uno mismo, en lo que uno hace para que esas cosas ocurran. No necesariamente lo que uno cree que debe ocurrir, pero sí alguna cosa que uno está esperando que suceda. Muchas gracias. Andrés, ¿cuál es su definición de esperanza? Adriana, los seres humanos tenemos una capacidad bellísima, y es que somos agentes de transformación del mundo.
Y para ponerlo muy simple, la evolución nunca hubiera podido producir un teléfono celular. Entonces nosotros tenemos una capacidad transformadora del ser humano. Y la esperanza es cuando usamos esa capacidad para perfeccionarnos y perfeccionarse uno mismo y perfeccionar a los demás. Uso con mucha frecuencia esta anécdota en el hospital. Sí, si tenemos dos perritos o un perrito y dos niños y nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué irá a hacer de este perro cuando grande? Yo contesto, un perro totote. Si es que es muy grande, no puede ser nada más. Pero cuando se hace la pregunta sobre un niño, ¿qué irá a hacer de este niño cuando grande? Siempre está abierta la respuesta. Y esa respuesta puede ser o negativa o positiva. Cuando ese niño es bien educado y aborda el mundo adecuadamente, el mundo va a ser mejor para él y para los demás. Para mí eso es la esperanza. Muy bien, voy a pasar ahora a un tema que son las vivencias personales de cada uno, cómo han estado, qué han vivido, qué han visto. Nadie ha sido inmune a lo que ha pasado en el mundo. Juan Felipe, desde su ocupación, desde su oficio, ¿cómo ha sido mantener la esperanza en estos tiempos de noticias tan difíciles? Y no me refiero solo a noticias que vemos en los medios de comunicación, sino también noticias muy cercanas. Bueno, voy a aprovechar como la experiencia personal inscrita en lo histórico. A comienzo de marzo del año pasado, cuando todavía la pandemia en Colombia apenas empezaba a ser evidente y clara, no se habían tomado todavía muchas medidas, yo me encontraba en San Francisco y allí, con el espíritu típico de los americanos, ya las medidas de protección habían empezado a tomarse muy en serio. Yo estaba en un retiro de meditación en un lugar aislado y sin embargo nuestro comportamiento fue estricto. Nos lavábamos las manos. Inicialmente no usábamos mascarilla porque éramos conscientes de que no había personas pues que nos hubieran podido contagiar porque estábamos aislados. Para el 14 de marzo se me planteó una disyuntiva. O me quedaba con la incertidumbre de no saber cuándo podía salir de los Estados Unidos o me venía para Colombia con una expectativa. Yo dirijo una pequeña comunidad de practicantes de meditación budista y sentía que efectivamente se nos estaba abriendo algo excepcional. Los médicos sabíamos que una pandemia como esta estaba por ocurrir. Se dice que cada 25 años más o menos hay una pandemia más o menos grave, pero realmente llevamos 100 años desde la gripe española y esta vez sí fue serio, nos afectó a todos. Entonces yo sabía que tenía que venir a trabajar y fue muy bello porque ante las expectativas de la dificultad y del riesgo que estábamos corriendo, el haberme venido y haberme puesto al frente de transformar, ¿cuál fue la realidad que tuvimos que transformar? Muy simpático. Pasar de la presencialidad de prácticas en grupo, en salones todos juntos, a crear una atmósfera que tuviera el sabor humano de nuestra práctica, pero ya virtual. Y parecía imposible. Llevo un año y creo que todos hemos vivido esa satisfacción de sentir que a pesar de que no es lo mejor, pues añoro lo presencial, se sostuvo nuestra práctica, se sostuvo nuestra comunidad y más que se sostuvo, ha crecido. Eso ha sido increíble, ver gente conectada que nunca la teníamos en Alemania, en los Estados Unidos, en Argentina, que se une a nuestras actividades. ¡Wow! Yo digo, uy, ¿qué está pasando? Entonces sí, yo siento que eso demuestra lo que decía Andrés, nuestra capacidad de transformar la realidad es lo importante. Cuando uno se toma en serio la dificultad y se abre de manera positiva, aún lo difícil, aún el obstáculo se vuelve realmente un elemento de transformación. Esa fue mi experiencia, pues, que me parece muy significativa. Gracias, Adriana. Gracias, Juan. Adriana, ¿cómo ha sido mantener la esperanza en este tiempo? Usted que también es osteópata y tiene que ver pacientes y estar en contacto con la salud. Bueno, para mí esta época fue de mucho aprendizaje, o ha sido de mucho aprendizaje. Cuando empezó la cuarentena estuve muy aislada, estuve en un sitio muy aislado. Pero cuando salí otra vez y empecé otra vez a estar en presencial con los pacientes, el COVID llegó a mi familia y eso me tocó mucho. Entonces emocionalmente fue un reto. Entonces yo me dediqué a estudiar mucho. Me dediqué a estudiar qué era el COVID, cómo venía, todo lo que más podía hacer. Y a renglón seguido tocó a mi comunidad, al padre de la comunidad y a su familia. Entonces yo me entregué de alma, vida y corazón a cuidarlos y a estudiar mucho para poderlos ayudar.
digamos que de esa manera me fui convirtiendo en la esperanza de ellos de poder recobrar su salud. Entonces eso me permitió estar muy cerca, pero también me demandó muchísimo concentración, mucha entrega. Y posteriormente, después de que cuidé a estos dos grupos, me enfermé yo. Me dio el COVID a mí. Entonces, pero yo sabía que eso iba a pasar porque ya llevaba 2 meses expuesta y a grandes cargas del virus. Entonces me enseñó muchísimo porque también fue, bueno, hora de recogerme, hora de hacer las cosas ahora por mí, durante el tiempo que estuve en el COVID y ahora el post-COVID también, hacer toda la recuperación, todas las cosas. Ha sido una época muy bonita porque ha sido una época de estar muy entregada a la gente, muy aprendiendo para poder ayudar, también muy abierta de corazón para poder darle a la gente eso que buscan en uno como médico. Usted me puede ayudar, usted me da un poquito de esperanza de que voy a respirar mejor, de que voy a estar mejor, de que no va a ser tan duro, de que de pronto no llegue al hospital. Entonces ha sido una época muy interesante y creo que he sido muy afortunada en poderla haber vivido como la he vivido. Adriana me hace pensar en algo que me ocurrió a mí el año pasado. Yo estuve enseñando, dando clases a niños pequeños el año pasado. Y yo creo que cuando uno está con esa responsabilidad de cuidar a otros, se sale un poco de sí mismo. Entonces también alguien dijo que uno da a los demás, pero realmente también se está dando a uno mismo. Entonces caí en cuenta como de eso. Gracias, Adriana. Doctor Andrés, para usted esto ha sido un desafío enorme, estar en uno de los hospitales más grandes de la ciudad, no solamente cuidando pacientes, sino también cuidando su equipo. ¿Cómo ha sido mantener la esperanza todos los días cuando las cifras hablan por sí solas y cuando se siente también el nerviosismo de la gente, la ansiedad, otros sentimientos que entran a lidiar con la enfermedad además? Sí, pero ha sido maravilloso el poder saber que estamos en esa capacidad de transformación, ayudando a mitigar este dolor. Mire, la esperanza no tiene que ver con cosas irreales, la esperanza parte de un reconocimiento de lo que somos. Y esta pandemia nos enseñó 2 cosas, nos puso a tomar conciencia de que somos frágiles, pero a la vez somos capaces de cuidar compasivamente. Dijiste una palabra que ha sido maravillosa e inspiradora para el hospital, cuidar. Y cuidar es una palabra polisémica. Y eso, las palabras le ayudan a uno a inspirarse, a mantener la energía. Cuidar tiene 3 sentidos y es lo que hemos hecho. Cuidar como reparar, cuidar. Alguien que llega con una herida, con sus pulmones malos, le cuidamos para tratar de reparar esos pulmones. Cuidar como advertencia de un riesgo. Cuando uno va caminando, de pronto ve avisos, cuidado, perros bravos. Entonces, cuidar como prevención, decirle a la gente, modifiquemos nuestros actos, lavémonos las manos, mantengamos la distancia. Pero la palabra más bonita y más esperanzadora, además, con el cuidado, es que el cuidado es perfección. El que cuida rosas quiere lo mejor de la rosa, quiere que florezca, que ponga su perfume. Y eso es lo que hacemos, cuidar de manera integral, con esas solas narrativas y con el estar conversando y dialogando con la gente. Nuestro hospital ha mantenido el espíritu en alto. En medio de esa tragedia de la que ahorita hablábamos, ver la armonía de la solidaridad puesta en acción. Eso trae toda la esperanza del universo mundo. Yo quiero decir algo. Sí, Adriana. Yo estudié en Bolivariana y tuve la fortuna de trabajar en la Corporación para Investigaciones Biológicas un tiempo que quedaba en el Pablo Tobón Uribe. El Pablo Tobón Uribe, yo no estaba hospitalizada nunca ya, gracias a Dios, pero para mí ha sido siempre un hospital que cuida. La gente siempre es amable, siempre te mira, siempre te trata bien, que es, creo que un diferenciador impresionante en cuestión de atención en cualquier hospital. Entonces, ya que usted es el director, lo felicito, doctor, es una cosa maravillosa. Muchas gracias, Adriana. Estamos en Diálogos por la Vida. Vamos a hacer una pausa. Gracias por acompañarnos. Ya volvemos. Diálogos por la Vida.
Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en Diálogos por la Vida, un espacio de Mayo por la Vida, y hoy estamos conversando sobre un tema desafiante para este tiempo y también muy interesante, la esperanza. Quería preguntarle ahora a Juan Felipe, hay días en los que uno siente que va a tirar la toalla o perdió la fuerza. ¿Pasó en algún momento en esta pandemia para usted? Bueno, quiero decir a mi favor y al favor de las personas que lo hacen, que la meditación, como una práctica regular, como un entrenamiento de la mente, como un entrenamiento de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, pues yo creo que sí le aporta al practicante regular una fortaleza de continuidad, de saber que hay momentos, como los estás describiendo, donde uno puede sentirse mal, pero que se pueden aceptar, que uno no tiene que rechazar las cosas malas, las cosas difíciles, las cosas exigentes, que los obstáculos justamente son aquellas cosas que realmente nos dan más claridad, más comprensión y más aprendizaje. Entonces no he tenido este año sino ánimo y ganas de seguir adelante. Siento que al contrario, pues se intensificó toda mi actividad. Yo me siento haciendo muchas cosas más que las que antes hacía, muy contento, y sí, estaba pensando ahora y quiero decir que lo mejor que tenemos los seres humanos está al alcance de cualquier persona, independiente de sus creencias, de que tenga o no creencias espirituales, y es la capacidad de estar presente. No hay que creer para estar presente, simplemente hay que abrirse a lo que sucede sin pelear, sin oponerse, para poder responder de la manera adecuada. Esa es la invitación a todos los seres humanos. Yo creo que desde mi práctica eso espero acabar de aprenderlo. Sé que todavía me falta mucho, pero algo creo que he podido aprender. Gracias. Ahí mencionó usted algo muy importante del budismo, y es estar ahí, en el momento presente, en el ahora. Adriana, ahorita nos contó un poquito sobre la enfermedad, y también me imagino lo difícil que fue ver personas alrededor tan cercanas y ya después usted sufrirlo. En medio de todo eso, ¿hubo algún momento que dijera como, ¿dónde va a terminar todo esto? ¿O cómo puedo yo recobrar el ánimo? Sí, hubo un momento muy fuerte. No pasé por encima sobre las olas como ha pasado él. Hubo un momento en el que yo pensé, alguien muy cercano se va a morir. O sea, fueron 2 días que fue mucho el desgaste emocional, hasta que recordé algo, e incluso en estos días me lo mencionó alguien que conozco muy cercano. Me dijo, como cuando Jesús iba y le decía, ¿qué quieres? Cuando alguna persona se le acercaba a decirle, sáname, él le decía, ¿tú qué quieres? Que me pare la hemorragia de sangre, por ejemplo. Hazlo como tú quieras, que sea como tú quieras. Entonces realmente no es lo que el otro puede hacer por uno, sino lo que uno puede hacer por uno mismo. Y en ese momento, cuando era tan fuerte, me acordé de eso y dije, bueno, se tiene que sanar. O sea, que aquí me ayuden todos los que uno conoce y los que no conoce también, que sea lo que Dios quiera, y que me ayuden a ver cómo puedo ayudarle a esta persona para que pueda respirar mejor. Entonces fueron 2 días fuertes, que no fue que perdí la fe, sino que me sentí como, pucha, ¿qué va a pasar? Pero lo logró y finalmente salimos adelante. En ningún momento como que perdí la esperanza, sino que me acordé de eso, como que sea lo que tú quieras. Ahí mencionaste una palabra, confianza, que fue una palabra del principio. Andrés, usted tiene una responsabilidad muy grande, no solamente cuidar pacientes, sino también cuidar un equipo de trabajo, ser ejemplo. ¿Hubo algún momento en que se sintiera muy abrumado y dijera no va a ser capaz, o qué cara le voy a dar yo a esta gente? No me vaya a poner a llorar, Adriana. Aquí estaba pensando, tuvimos precisamente en abril y mayo del año pasado un momento durísimo, los hospitales a menos de la mitad de la capacidad y sin saber cómo íbamos a sostener el pago de la nómina. Para mí fue un momento dolorosísimo porque era saber que nos iban a necesitar
y prácticamente no encontrar un respaldo de la sostenibilidad de los hospitales, no solamente del Pablo Tobón, sino de los hospitales colombianos, pero uno tiene que resistir y hicimos una serie de cosas que lograron que el hospital saliera adelante sin haber desvinculado absolutamente a nadie. Después ha sido ver la angustia de cómo vemos morir en serie y en secuencia a seres humanos y uno también flaquea. Pero yo ahí lo llamo la pedagogía inversa y es esto, normalmente la gente espera del líder que el líder sea lo que los inspire. A mí me ha pasado lo contrario, es la gente del hospital haciendo lo que servir con el alma, lo que me inspira. Entonces yo agradezco a la gente del hospital que me ha hecho esa pedagogía inversa y hace que yo no tire la toalla, y eso me llevó a esa digamos, expresión coloquial, a decirles alguna vez, muy recientemente, yo ya descubrí que no vamos a tirar la toalla nos va a servir para tres cosas: uno, para secar las lágrimas, porque realmente sufrimos; dos, para secarnos el sudor de la frente, porque hay que trabajar y mucho; y tercero, para arropar. Así que en lugar de tirar la toalla, estamos usando la toalla para ayudarle a los demás. Andrés me lleva al siguiente tema y es las emociones, la salud mental, un tema que es importantísimo en este momento. Juan, ya usted nos mencionó y nos dio un adelanto, la meditación. Después de un día complejo, difícil o a veces de malas noticias, ¿en qué se refugia para volver a coger esa fuerza de la que estamos hablando? Bueno, las emociones tienen una peculiaridad y es que depende de la historia personal, pueden tener momentos de secuestro emocional donde se hacen muy difíciles de manejar. Entonces quiero reconocer que los seres humanos a veces pasamos por momentos muy difíciles y finalmente todo termina, toda tormenta termina. Entonces, bueno, no quiero dar fórmulas sencillas porque no hay fórmulas sencillas. Pero ¿en qué me refugio yo? ¿En qué nos refugiamos los practicantes de meditación? En cosas tan simples que además yo creo que no son exclusivas ni del budismo ni de ningún camino espiritual. Todos los seres humanos tenemos un mecanismo de homeostasia emocional al alcance de la mano: respirar. Cuando yo tengo angustia, logro seguir mi respiración. A veces simplemente puedo contarla para engañar un poquito a la mente que quiere seguir rumiando y rumiando y rumiando cosas. Y cuando logro apaciguar, después de un tiempo largo, no es 2 minutos, no es 3 minutos, a veces necesita uno 15 minutos, 20 minutos, media hora. Si uno tuvo rabia, a veces necesita 3 horas. Es decir, hay que darse compasión. Entonces, yo me refugio primero en la respiración, muchas veces funciona, otras veces no, y últimamente he descubierto el poder de la compasión. Y la compasión solo se aprende a cultivar cuando uno la ha practicado con uno mismo. Entonces, eso sí que me ha ayudado, darme cuenta de que, bueno, soy un ser humano, a veces mis emociones me desbordan, y cuando me miro así como si me viera como mi propio hijo, como que se baja algo, algo cae. Y pues sí, vuelvo a repetir, las emociones requieren un tiempito, a veces hay que confiar en que de un día para otro la cosa es distinta, y así ha sucedido. La verdad, en mi vida veo pues los momentos oscuros cómo se continúan, como la noche y el día van pasando de un estado a otro. Eso es lo que utilizaba. Compasión, otra palabra bonita. Adriana, ¿en qué refugiarse después de un día donde hubo pacientes, noticias, ánimos distintos? A mí me gusta mucho, yo vivo en una finca, entonces hay una pequeña quebrada porque nace ahí en la finca. Entonces me encanta ir al bosque. Y yo me voy para el bosque con mis perros a escuchar los pájaros, a escuchar el agua. Simplemente me quedo ahí en tranquilidad y vuelvo otra vez a calmarme y a estar. Yo le propongo eso incluso a los pacientes cuando están muy angustiados. ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas chiquita? ¿Qué te gustaba vos hacer cuando estabas chiquito? Bailar, váyase para la casa, bailemos. Me encantaba cuando me ponía a mirar cómo iba a llover. Sentate en la ventana y ponete a ver que además ha caído unos torrenciales enormes en Medellín. Entonces, refugiarse en esas pequeñas cosas me sirve mucho. Lo que llamabas ahora las pequeñas cosas inútiles. ¡Qué belleza! Eso es lo importante hoy en día.
Ya que estamos hablando de cosas pequeñas, yo me he refugiado en las flores, en una mascota, en los libros, a veces en conversaciones con la gente. Andrés, ¿en qué se ha refugiado después de llegar a la casa, de estar en un día muy intenso en el hospital? En mucho. Yo creo que la vida necesita disciplina, yo soy músico, mi mamá es una compositora colombiana galardonada. Yo digo que mucha gente no la conoce porque no es reggaetonera. Entonces me gusta mucho siempre este juego de palabras, que una cosa es improvisar y otra cosa es salir improvisado. El buen músico sabe improvisar porque se ha preparado toda una vida. Entonces, también esto nos está invitando a cómo hemos abordado la vida desde antes, porque nos toca definitivamente improvisar para mantener esa energía. Y mi vida empieza muy fácil, a las 4 de la mañana con un trote, 15, 16 kilómetros. Ya eso me prepara y me cuesta levantarme, pero es parte de la disciplina. Sé que cuando voy a llegar a la casa encuentro un hogar donde me están esperando, donde afortunadamente yo soy un privilegiado y no tengo ni siquiera que preguntarme si va a haber comida y voy a encontrar un hogar donde me dan calidez, donde hay una pequeña mascota, Shih Tzu, pequeña, mini, y donde además termino siempre mi día con lectura y música. Me gusta mucho el laúd. El laúd es un instrumento que serena, me pongo unos audífonos, me pongo a leer, me pongo por ejemplo, en estos días a Benedetti, que tiene ese poema bellísimo, Defensa de la Alegría, defender la alegría como una trinchera. Eso lo vuelve uno como un mantra. Yo diría, un mantra, defender la alegría como una trinchera. Hay otros que no pueden respirar. Yo en este momento estoy respirando, estoy consciente. Entonces agradezco en medio de todas las dificultades y las tensiones. Pero es ver la vida de esa manera. Además, termino con esto, es que no hay que tenerle miedo a las tensiones. Si la vida es pretensión, por lo tanto la vida tiene que tener tensión. Lo importante es preguntarse si la pretensión fue la adecuada. Y así, aunque haya habido fatiga, la pretensión fue esa de cuidar y de mantener la esperanza de que cuidando a los demás este mundo va a ser mejor. Así me defiendo hasta el momento. Aquí vamos reuniendo palabras: confianza, compasión, disciplina. Juan Felipe, a veces nos encontramos con personas que por su historia personal y totalmente entendible están muy desilusionadas, desconfiadas, a veces molestas. ¿Le puedo prometer yo esperanza a alguien desde mi lugar en el que esté o en el suyo en especial? ¿Es posible? Pero no como un discurso. Yo creo que en general todos tenemos un poquito como de prevención con los sermones, con la cantaleta. Entonces a veces lo que uno recibe en palabras no es... No, yo creo que la presencia de una persona que está presente, no va a dar más cualidades, dar presencia, estar al lado del que está desesperado, y ese es un trabajo que hacemos los médicos, y muchas veces es simplemente decir sin palabras, aquí estoy contigo y te voy a acompañar. Sí, porque la confianza, digamos, que yo practico es que todo cambia. Es que hoy te sientes muy mal, hoy estás muy confundido, hoy no te sientes para nada pues dispuesto, pero eso va a pasar, eso va a cambiar. Entonces sí, yo creo que todos practicamos ese estar presente y ese ofrecerle a los otros lo apropiado, bueno, porque hay personas con las que uno puede sentarse a escuchar laúd, por ejemplo, o a escuchar, bueno, un reggaetón, ¿por qué no? Si es un adolescente, yo me siento a escuchar reggaetón, ¿qué voy a hacer? Extrañamente se impuso esa música entre los adolescentes y puede que a los adultos nos parezca, pues, digamos, como poco adecuada, pero expresa la sensibilidad de ellos. Entonces, yo no tengo problema para estar ahí en las circunstancias en que cada uno lo necesite. Juan, antes de pasar a Adriana, no puedo dejar escapar esta respuesta sin una pregunta. Estamos ahora en un mundo donde nos movemos en chats, donde no hay sonidos, no hay tonos, no hay gestos, a veces en pantalla donde los gestos pequeños no se ven. ¿Cómo puedo yo decirle, mostrarle a las otras personas que yo estoy presente en estos mundos donde no nos vemos, no nos tocamos? O sea, ¿hay alguna recomendación o algo? Porque me parece que es importante. Pues yo creo que lo más importante en cualquier nivel de comunicación es la sinceridad. Yo no quería manejar chat, yo no quería tener WhatsApp, yo no quería tener Facebook, yo no quería hacer tantas interacciones en las redes como me ha tocado hacer en este último año. Pero no me exagero, pues, no he caído en la trampa de buscar ser reconocido, que eso es el problema
de la comunicación virtual. Entonces uno falsifica sus sentimientos y sus emociones. No, yo he sentido que a pesar de las limitaciones, cuando uno hace comunicaciones sinceras con la gente, a veces de un par de palabras, de un comentario oportuno y preciso, se logra hacer algo. Obvio, yo añoro, como todos los demás, la posibilidad del abrazo. Somos una cultura abrazadora y en el mejor de los sentidos, yo sé que en unos meses más, en un año, estaremos nuevamente ahí y volveremos a entregar el afecto como lo sabemos entregar, a través de la piel, a través de la mirada, a través del olor, a través del contacto, del calor humano. Pero por ahora, bueno, estamos encerrados en una habitación oscura, no tengo en una pantalla de computador. Trato de ser honesto y decir lo que siento de manera sencilla. Sí, porque también pues a veces hay mucho discurso que no tiene sentido. Adriana, ¿puedo yo convencer a alguien de que tenga esperanza? ¿Le puedo prometer que puede llegar a eso? Yo pienso que lo que el doctor hablaba ahora de la disciplina es muy importante y me lleva a lo siguiente. Cuando uno tiene una disciplina específica, uno va ganando terreno con uno mismo y uno va logrando estar muy centrado en uno mismo. Entonces, cuando uno tiene como cierta, digamos, calma o armonía y la gente viene a ti, se logra percibir algo de eso. La gente entiende, lo siente. Entonces, cuando una persona está desesperada y encuentra una persona que no está desesperada, sino que está tranquila, de entrada ya estás como, llegué como a un oasis, no como a un remolino de emociones y de cosas. Entonces, más que prometerles, teniendo yo la tranquilidad y la calma, yo se la puedo transmitir a la otra persona. Y cuando una persona está enferma y vos le decís, hablando siempre con la verdad, que él lo estaba mencionando y el doctor ahora también mencionaba que uno cuida demasiado a sus pacientes, te está pasando esto, esto y esto, pero yo te voy a acompañar en esto y esto y vamos a hacer cosas para que estés mejor. Entonces, de hecho, el hecho de que vos estás tranquila diciéndole estas cosas a la persona y le estás adicionalmente hablando con la verdad, la persona empieza a confiar y se relaja. Entonces, de esa manera inmediatamente le transmitís esa esperanza. Voy a terminar este segmento con el doctor Andrés. En un hospital, yo creo que una de las cosas más difíciles debe ser dar una noticia y una mala noticia. ¿Cómo puedo yo, en medio de ese escenario tan complejo e incierto a la vez, mostrar esperanza hacia esa familia que se va o hacia ese médico que tuvo que renunciar a ese paciente o a esa enfermera que de pronto no lo logró? Adriana, muy importante tu pregunta. Y yo la contesto de esta manera. La tristeza hace parte de la vida. Cuando tenemos una pérdida, vamos a tener que sentirnos tristes. ¿Sabe qué le da esperanza a la gente? Que no le invalidemos esa emoción. Lo peor que podemos hacer con alguien es decir, ¿y usted por qué está sintiendo eso? La vida sigue para adelante. Eso, en lugar de crear esperanza, crea desesperanza. Cuando le reforzamos y le reafirmamos a la gente que hay razones para sentirse tristes y que estamos del lado de él acompañando, esa persona en el tiempo, como decía Juan Felipe, va a quedarse con ese recuerdo. Hubo esa luz de esperanza de gente que me cuidó y que comprendió. Entonces también termino. La gente acepta que se muera al final su ser querido. Lo que no acepta es que se muera en la indiferencia, que se muera en la indolencia, que se muera en una grosería, ¿cierto? En una arrogancia. Y el haber visto ese ambiente al final queda la sensación, se hizo con mi ser querido lo que se debe hacer. El tiempo va a ayudar a muchas personas a calmar esa triste emoción que es natural en los seres humanos. Estamos aquí en Diálogos por la Vida, un espacio que hace parte de Mayo por la Vida. Estamos conversando sobre la esperanza en tiempos difíciles. Transmitimos hoy desde el Museo de Antioquia en el centro de Medellín. Ya volvemos. Unidos. Gobernación de Antioquia.
Gracias por acompañarnos. Estamos en Diálogos por la Vida. Hoy conversamos sobre la esperanza. Esta semana me preguntan a mí sobre mi creencia personal. En el judaísmo celebramos una fiesta donde la frase principal fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí me tomó tiempo explicarle a los niños del colegio qué significa la palabra prójimo. ¿Y por qué menciono esto? Porque estamos ya en un momento que ya no es la pandemia, ya no es el virus que llegó, ya estamos como en una situación que se va prolongando. ¿Qué sigue de aquí en adelante, Andrés? ¿En qué estamos? ¿Cómo abordamos este tiempo que continúa? Bueno, Adriana, yo personalmente lo tengo claro. Aquí hay gente que no va a poder salir de esto si no le damos ayuda. Eso de reinvéntate no va a ser posible para muchos. Y esto me lleva entonces a esa palabra prójimo, que viene de próximo. Pero aquí quiero hacer como esta metáfora. ¿Quién es el próximo? El que está cerca de ti, pero también al que tú te le puedes acercar. Y yo diría que lo que tenemos que cambiar es esa mentalidad. No fue el que te llegó, sino a quién debes salir tú a buscar, porque está en una condición que te necesita. Lo hicimos en el hospital. Hoy vamos a poblaciones apartadas, ayudarle a esos hospitales, ayudarle a esos maestros a cómo ser mejor personas. Yo así tengo esperanza en un mejor país. No quedarnos encerrados en un individualismo, en un egocentrismo donde uno gira como una rueda loca en su propio centro y no hay centro sin periferia. Cuando empezamos y salimos a la periferia y nos aproximamos a los que nos necesita, este país puede tener esperanza y mucha. Todos podemos ayudar. Adriana, ¿cómo seguimos en este tiempo que continúa y que trae desafíos nuevos? Estoy muy de acuerdo con el doctor Andrés. Pienso que es muy importante salir a buscar y realmente uno como médico tiene que estar ofreciéndole a los pacientes cosas nuevas, cosas de actualidad, mostrando que las cosas pueden ser diferentes para que de verdad haya una esperanza de que podemos salir de esto, de que de verdad, así como el hospital y a través de diferentes medios se ha ido como acercando a las pequeñas poblaciones y a las personas que tienen menos posibilidad, nosotros también como médicos podamos llegar hacia ellos y decirles: aquí estamos todo el tiempo, porque definitivamente, como decía el doctor, cuando uno sale a la periferia, te deja de estar en el centro, pero realmente se hace un centro nuevo. Cuando uno logra ir hacia el otro también se vuelve el centro de uno y ese centro vuelve a ser se vuelve más poderoso, por decirlo de alguna manera, cuando estamos unidos, cuando realmente todos decimos: esto es una cosa de todos, no es el que se enfermó o el vecino, sino que estamos todos juntos en este barco y todos juntos tenemos que remar para el mismo lado para que podamos salir. Así pienso que podemos hacerlo. Juan Felipe, ¿cómo seguimos, cómo nos mantenemos con ánimo en esta situación? ¿Cómo seguimos? Pues, yo creo que lo más importante de todas las circunstancias que atravesamos en la vida individual y colectivamente es lo que aprendemos. Y ya se mencionó, uno de los grandes aprendizajes fue el de la fragilidad, el de la vulnerabilidad. El otro aprendizaje importantísimo de esta época es la incertidumbre. Hemos sido capaces de seguir adelante sin saber qué va a pasar. Todavía en este momento la ciudad, el país entero, tiene mucha incertidumbre, no solo por la pandemia, hay unos problemas de orden social muy delicados que no son de solución inmediata, que son el futuro, que son el trabajo que tenemos que hacer. Desde la perspectiva del budismo, a mí me sorprendió muchísimo cuando entendí una cosa complicada de explicar, y me perdonan no poderlo hacer ahora, y es que en el budismo se dice que el yo no existe, que no hay seres independientes, que lo que existe es todo interconectado, que lo que existe es el interser. Todos somos necesarios para todos. Yo soy porque ustedes son. Yo no puedo ser sin ustedes. Entonces, el tercer gran aprendizaje que yo diría grande ahora y que nace de nuestra labor como médicos, que nace de nuestros caminos espirituales, es sentir que no estamos separados, que somos uno, que lo que le pase a cualquiera en este planeta nos pasa a todos. Y eso es urgente porque el planeta se está agotando, lo sabemos. La tarea de la pandemia simplemente nos prepara para resolver los otros grandes problemas. Entonces hay una tarea muy bella en la que estamos convocados y que pues hasta donde yo pueda quiero seguir participando como parte de la solución y no como parte de los problemas.
En esta época de noticias oscuras, muchas veces la gente se pregunta, ¿yo qué hago en Colombia? ¿Este país para dónde va? Porque este país ya vacunó a toda su población y cuál no. Vamos a hacer esto un poco invertido. ¿Qué los inspira de Colombia, Andrés? ¿Qué le da fuerzas del país, de la ciudad, de este lugar cerquita del centro en el que estamos? No, Colombia es nuestra patria. Patria viene de pater, del que los protege. Yo creo que es que crear un sentido de arraigo, que hay gente muy buena. A veces el que hace mucha bulla es el mal, pero simplemente yo me voy, recorro el hospital, como decía la pedagogía inversa, y eso me da toda la energía. Conozco muchos hospitales en Colombia donde la gente está dando lo mejor de sí, a pesar de los ataques, de las discriminaciones que hubo. Hay gente muy buena, los artistas, mi madre que era música, tanta talento, tanta creatividad. Uno elige o como la mosca o como la abeja. Una ve la flor, lo otro no digo que ve. Yo prefiero ser como la abeja, no ver lo que ve la mosca. Muy bien. Adrián, usted también vivió fuera de Colombia, algo que le llene de fuerza, algo que todavía se mantenga y que le dé inspiración. La gente aquí es maravillosa. El calor humano es demasiado profundo y genuino, que eso no lo encuentra uno fácil afuera. Entonces es muy bonito y eso es lo que me inspira. Patria, como decía el doctor, somos todos y tenemos un país espectacular porque la gente es parte de ese país tan bonito que nos hace como soñar en cosas maravillosas cada vez. Puede que tengamos muchos inconvenientes, pero yo creo que como seres humanos, los colombianos, somos un país al que hay que apostarle porque somos un país que va para adelante. A mí ayer me preguntaban qué me gustaba de Colombia, yo digo, por lo menos de Medellín, y es algo muy bonito que pasa a veces, y es si uno se pierde en la calle, uno encuentra quien lo lleve, y eso no pasa en otras ciudades del mundo. Termino esta conversación tan interesante con Juan Felipe. ¿Qué lo inspira de Medellín, de Antioquia, de Colombia? ¿Qué le da esperanza de nuestro país? Yo no tengo muchos sentimientos patrioteros, pero sí estoy convencido de algo. Colombia es un país nuevo. Tenemos poquito más de 500 años de historia, ojo, de historia. Lo escrito ha sido una historia difícil, ha sido una historia dolorosa, porque cada momento de nuestra formación, pero estamos aprendiendo. Yo siento que aquí se está gestando lo nuevo. Yo viví un tiempito muy pequeño en Europa, bellísima, todo lo que uno encuentra allá es fuente de inspiración, pero yo sentía lo vetusto, lo viejo, lo que ya pasó. Yo veía el pasado, aquí veo, y ahí sí que la palabra esperanza, veo lo nuevo, y está en el corazón de cada uno de nosotros, está por hacerse, está cuando descubramos, y para terminar quiero rescatar otras palabras que hemos mencionado de ladito, cuando cultivemos suficiente aprecio y amor por cada uno de nuestros compatriotas. Hay una tarea urgente de desmontar el odio. Este país le ha hecho mucho espacio a las palabras del odio. Espero que una nueva generación de políticos aprendan a no mentirnos y a no utilizar los discursos del odio. Y además del odio, la compasión, y además de la compasión, la sabiduría. Cuando eso madure, estoy seguro de que este país va a ser ejemplo. Lo puede ser. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta conversación en la que hablamos de ladito porque nos quedó faltando tiempo, es un tema que continúa sobre la esperanza. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Diálogos por la Vida, que hace parte de Mayo por la Vida, y los invitamos a estar muy pendientes de las conversaciones siguientes que habrá. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Déjame esperar sin esperanza, o dame toda la esperanza que puedas. Estos días han sido tristes, muy tristes. Qué noches largas, tan largas estamos viviendo. A veces te miro a los ojos y te llamas angustia. A veces ni siquiera eso. Se nos van los nombres. ¿Hace cuánto no nos tocamos? ¿Sabes? Extraño tu abrazo. Yo quisiera encontrarte como un guayacán amarillo, que me abrazaras como la lluvia, que me dijeras que puedo esperar con esperanza. Porque sí, se puede, la esperanza nos espera.
Estos días son días de mayo unidos por la vida. Nos encontramos otra vez en un próximo diálogo por la vida, el próximo miércoles. Diálogos por la vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.